aprender a esperar en la presencia de Dios. Porque cuando tú aprendes a esperar en la presencia de Dios, serás renovado, serás nutrido. Hay algo que a mí me impacta de la presencia de Dios, y es que tú puedes estar triste, puedes estar deprimido, puedes estar ansioso, cargado, no importa el estado de ánimo o espiritual que te encuentres dentro de tu alma. Pero cuando la presencia de Dios se derrama y te toca, ella te construye, te renueva, te llena, te da vida. La presencia de Dios quita la depresión. Cuando la presencia te toca, ella te renueva, te construye por dentro. Y yo creo que si hay algo que nosotros necesitamos es ser construidos, ser renovados por ese toque fresco de la presencia del Espíritu Santo. Porque todo cambia cuando la presencia de Dios te toca. Mira, por experiencia personal yo puedo decirte que tú puedes estar cargado, puedes estar estresado, puedes estar en la peor condición espiritual. Pero cuando la presencia de Dios te toca, cuando ella viene sobre tu vida espiritual nunca vuelve a ser la misma. Tú puedes estar en la peor tristeza, pero cuando su presencia te toca, te da vida. Porque su presencia tiene una energía en tu alma que ella produce un poder sobrenatural cuando te toca. Por eso cuando la presencia te toca, tú comienzas a llorar, comienzas a quebrantarte. ¿Por qué? Porque tu alma está siendo construida, tu alma está siendo energizada. La presencia de Dios te da un fervor, te da una fuerza interna. Por eso Pablo dice, le oro a Dios, dice Pablo, y le escribe a los Efesios, le dice, para que seas fortalecido en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios te fortalece en tu alma. Por eso cuando la presencia viene, ella te renueva, te restaura. Mira, la presencia de Dios quita toda frustración, quita toda confusión, quita todo insomnio, amén, quita toda guerra que hay en tu mente. Cuando su presencia viene, te renueva, te restaura, te unge, te da ese toque sobrenatural. Es que es tan lindo cuando la presencia de Dios te toca, que todo comienza a cambiar. Cuando la presencia de Dios se derrama sobre tu vida, todo cambia. Isaías 32:15 nos habla del poder que hay en la presencia de Dios cuando se derrama sobre nuestra vida. Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y de campo fértil tendrá crecimiento hasta que sea una gran montaña, un gran bosque. Mira el poder que causa la presencia de Dios cuando se derrama sobre nosotros. Cuando tú sientes ese toque de la presencia de Dios, la presencia de Dios es como la lluvia en un desierto. Un desierto por falta de lluvia no produce. Un desierto por falta de lluvia, amén, el desierto no produce árboles, no produce hierba verde. Pero cuando la lluvia desciende sobre el desierto, la esterilidad del desierto comienza a irse. ¿Por qué? Porque la lluvia produce que la esterilidad del desierto se vaya. Es lo mismo que produce la presencia de Dios cuando viene sobre nuestra vida. Cuando la presencia te toca, te llena, inmediatamente comienza a irse la depresión, comienza a irse el desierto espiritual, comienza a irse toda carga que hay en tu vida y que hay en mi vida. Porque la presencia de Dios tiene un poder. Cuando se derrama, ella te hace producir gozo, te hace producir esperanza, te hace producir fuerza, te hace producir visiones, te hace producir profecía. Cuando su presencia se derrama, todo cambia. Por eso Isaías 32:15 dice, compara la presencia de Dios como cuando la lluvia viene sobre el desierto. El desierto no produce porque le falta agua. El desierto no produce por falta de agua, pero cuando la lluvia se derrama literalmente sobre el desierto comienza a producir. El desierto comienza a producir árboles, comienza a darle crecimiento de pequeños árboles hasta que se crea una gran montaña. Mira los efectos que causa la presencia de Dios cuando viene sobre nuestra vida. Comienza a llevarte de crecimiento en crecimiento hasta que Dios te lleve a la estatura del varón perfecto en madurez y en conocimiento espiritual. Por eso tú debes de entender que sin la presencia de Dios no tiene sentido ser cristiano. Sin la presencia de Dios nada crece. Sin la presencia de Dios nada puede producir. Por eso hay algo que a mí me gusta cuando Joel habla sobre los cambios, el poder que hay cuando se derrama la presencia del Espíritu Santo. Joel 2:28 dice, y después de esto dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Y dice, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños, y sobre mis siervas, dice Dios, y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán.
dando a entender que cuando el Espíritu, cuando su presencia viene, te hace tener visiones. Cuando su presencia viene, produce profecía. Así como el desierto produce árboles en un desierto que no produce, es lo mismo que hace la presencia de Dios cuando viene sobre tu vida. Te hace profetizar, te hace tener visiones, te hace tener profecías, te da dones, te da don de sabiduría, palabra de ciencia, género de lenguas, te da interpretación de lengua, don de discernimiento, el don de fe. Mira lo que produce la presencia de Dios cuando se derrama sobre nuestra vida. Un desierto no produce por falta de agua. Una persona sin la presencia de Dios no puede crecer. No puede, tener ese avance en su vida espiritual. Porque sin la presencia de Dios no se crece. Sin la presencia de Dios no se avanza. Todos los hombres de Dios que Dios llamó, primero tuvo que venir sobre ellos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque nada puede tener buen resultado. No puede haber vida, no puede haber paz, no puede haber crecimiento donde no está la presencia de Dios manifestada. Todos los hombres de Dios en la Biblia caminaron con la presencia de Dios. Por eso Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 33, cuando Dios iba a llevar al pueblo a la tierra de Canaán, cuando Dios lo saca de Egipto y en el desierto, Dios le dice a Moisés: mi presencia no va a ir con ustedes. Voy a enviar el ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Pero ¿qué le dijo Moisés? Éxodo 33:15. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. ¿Por qué? Porque Moisés entendía que sin la presencia de Dios nada tiene resultado. Sin la presencia de Dios nada crece, nada avanza, nada puede tener efectividad si antes no va con nosotros la presencia de Dios. Pero Dios le dijo en Éxodo 33:14, le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, dando a entender que la presencia de Dios produce descanso. La presencia de Dios produce descanso en tu alma, produce descanso en tu espíritu. Si hay algo que lo primero que hace la presencia de Dios cuando viene sobre una persona es que te da descanso. Por eso Dios le dice a Moisés: mi presencia, Éxodo 33:14, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuáles son los efectos y las señales que tú puedes experimentar de que la presencia de Dios está contigo? Vas a sentir que tienes descanso. Vas a sentir que tienes paz. Mira los cambios y las señales que hay en una persona cuando sobre esa persona está la presencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le está diciendo: una de las señales que tú vas a identificar de que mi presencia está contigo es que vas a tener descanso, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, porque donde hay descanso hay paz. Donde hay descanso hay tranquilidad, donde hay descanso hay quietud, donde hay descanso hay avance, donde hay descanso hay gozo. Por eso David decía en el Salmo 16:11, David decía: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo en la vida de una persona no está en el carro, no está en la fama, no está en una casa, está en la presencia de Dios. La palabra plenitud significa que en la presencia de Dios no hay ausencia de nada, porque la presencia de Dios te llena por completo. La presencia de Dios llena tu espíritu, llena tu alma, llena tu mente. Mira, la presencia de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Tú quieres encontrar gozo, ve a la presencia de Dios. Tú quieres encontrar descanso, ve a la presencia de Dios. Por eso David dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. Cuando la presencia de Dios camina contigo, te da dirección, te da guianza, te muestra el camino en la cual tú debes andar. Y dice: ve, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué es lo que produce la presencia de Dios? La presencia de Dios produce gozo, encuentra deleite. ¿Qué significa la palabra delicia? Significa placer intenso, significa descanso, significa gozo. Por eso yo vengo a decirte, lo que tú necesitas es la presencia de Dios. Porque cuando su presencia te toca, ella te renueva, ella te unge, ella te satura por completo. No hay cosa más lindo, es cuando tú sientes ese toque fresco de la presencia de Dios. Lo que tú necesitas no es otra cosa. Amén, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia llega, se va la depresión. Cuando la presencia llega, se va el cansancio, se va el estrés, se va la frustración. Es que cuando su presencia llega, todo cambia. Cuando su presencia llega, lo que está caído se levanta. Cuando su presencia llega, lo seco reverdece.
Lo que esté estancado comienza a caminar. Lo que esté estéril comienza a producir. La ansiedad comienza a irse la depresión. Un toque de su presencia tiene el poder de quitar la depresión. Un toque, un soplo que tú sientas en tu espíritu de la presencia de Dios tiene el poder de levantarte, tiene el poder de quitar el desánimo, tiene el poder de quitar la depresión, tiene el poder de quitar el insomnio, tiene el poder de darte paz y de darte descanso. Porque Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El primer efecto que produce la presencia de Dios cuando tú tienes la presencia de Dios es que vas a sentir descanso, vas a sentir paz, vas a sentir gozo, vas a sentir tranquilidad, vas a sentir fuerzas nuevas, como dice Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque la presencia de Dios te da nuevas fuerzas, te renueva, te da una capacidad que tú puedes correr y que no te cansas, que puedes caminar y no te fatigas. ¿Por qué no te cansas? ¿Por qué no te fatigas? Porque las fuerzas en las cuales vas caminando son las fuerzas producidas por medio de la presencia de Dios. Porque en el versículo 30 de Isaías 40 dice que los jóvenes que tienen tanta fuerza flaquean, caen. Pero dice, pero los que esperan a Jehová, no importa quién tú seas, no importa la edad que tengas, pero si tú esperas en Jehová, vas a tener más fuerza que la que tiene un joven. Porque los jóvenes con la fuerza que tienen, dice Isaías, que flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, fuerzas que son producidas por la presencia del Espíritu Santo. Porque las fuerzas que produce la presencia de Dios son fuerzas sobrenaturales. Escucha bien. La fuerza que produce la presencia de Dios no son fuerzas producidas por tu propio cuerpo. Las fuerzas que produce tu propio cuerpo son limitadas. Isaías 40:30 dice que los jóvenes en la fuerza de ellos se caen, flaquean y caen. Pero el que espera en las fuerzas sobrenaturales que produce la presencia de Dios dice: correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. ¿Por qué no te cansas cuando corres? ¿Por qué no te fatigas cuando caminas? Porque son fuerzas producidas por la presencia de Dios. Por eso corres y no te cansas. Por eso caminas y no te fatigas. ¿Por qué? Porque son fuerzas sobrenaturales que te da la presencia de Dios. Y dice: correrás y no te cansarás. Todo estancamiento en el cual has estado, cuando su presencia te toca, te renueva. Cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida, te acelera. Todo estancamiento que tú has estado teniendo, cuando su presencia viene sobre ti, desarrolla las habilidades espirituales que estaban estancadas en tu vida, en tu familia, en tu llamado, en tu ministerio. Por eso Dios dice: correrás y no te cansarás. La presencia de Dios te acelera. La presencia de Dios te ayuda a recuperar el tiempo perdido, el tiempo en que estuviste caído, el tiempo que estuviste estancado. Cuando su presencia viene, dice: ve, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, dando a entender que hay un aceleramiento. Cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida, te acelera. Quita el estancamiento, quita el conformismo, quita la frustración, quita la depresión, quita el estrés, quita la tristeza, quita, gloria sea al Señor, toda confusión. Quita la ceguera espiritual. Cuando su presencia viene, te acelera. Inmediatamente, Isaías dice 40:31. Viene su presencia y te hace correr y no te cansas. Viene su presencia y te hace caminar y no te fatigas. Mira el poder que hay en la presencia de Dios. Lo que tú necesitas es caminar con la presencia del Espíritu Santo. Todos los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron victorias, que tuvieron grandes resultados, que tuvieron, amén, en un avance espiritual constantemente, fueron hombres que caminaron con la presencia de Dios. Porque, amén, Zacarías 4:6, este texto me gusta mucho. Zacarías 4:6, este texto me gusta mucho. Zacarías 4:6 dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Que tú, para avanzar en el propósito que Él tiene para tu vida, necesitas depender, caminar, rendirte a la presencia del Espíritu Santo. Porque en la presencia de Dios hay gozo. En la presencia de Dios estás avanzando y no te cansas. Porque la presencia de Dios no solamente te ayuda a avanzar, no solamente te acelera, sino que te da descanso. Cuando tú caminas con la presencia de Dios, la presencia te acelera y no te cansas. Por eso Dios le dijo a Moisés, Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Ahora, en Isaías 40:31 dice que cuando la presencia viene, corres y no te cansas, caminas y no te fatigas. Es decir, que la presencia de Dios no solamente te produce descanso, sino que te acelera, te mantiene en un constante avance y no te cansas. El disfrutar la presencia de Dios. Cuando tú caminas con la presencia de Dios, servirle a Dios no es una carga. Servirle a Dios es un deleite, porque cuando la presencia se derrama sobre nosotros, produce vida, donde todo lo que está muerto en ti cobra vida. Sin la presencia de Dios nada cobra vida. Es como cuando un árbol de riego, cuando una persona deja de regar el agua, cuando ese árbol se le quita el agua, comienza a morirse, comienza a secarse, comienza a perder el crecimiento, comienza a perder su propósito, comienza a dejar de producir, comienza a secarse. Pero cuando el árbol le vuelve a caer el agua, el árbol vuelve a cobrar vida, dando a entender que así es tu vida y la mía sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios nos secamos. Sin la presencia de Dios nos estancamos, no avanzamos en el propósito de Dios. Pero cuando viene su presencia, cuando la presencia de Dios viene, ella te hace producir, te hace avanzar, te hace caminar y que no te canses, te hace correr y no te fatigas. Por eso Job dice, en el libro de Job 14:7, esta es una palabra que me gusta mucho. Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Dice, retoñará al percibir el agua, volverá a reverdecer y hará copa como planta nueva. ¿Qué es lo que Job está diciendo? Que un árbol, escucha bien, un árbol por falta de agua se seca. Un árbol por falta de agua se muere. Pero Job dice que el árbol pudo haber sido cortado. No sé quién te cortó tus esperanzas. No sé qué crítica te tiene desanimado. No sé qué proceso te ha secado la visión. No sé qué proceso te tiene, gloria a Dios, estancado. Te tiene estancado, paralizado, te secó, te tiene muerto, has perdido la esperanza. Job dice que si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Dice, retoñará. Cuando percibe el agua, el árbol vuelve a reverdecer. Es lo mismo que produce la presencia de Dios. Cuando una persona está seca, pero cuando su presencia te toca, vuelves a reverdecer, vuelves a cobrar vida, vuelves a cobrar esperanza en tu vida. Gloria sea al Señor. Por eso tú tienes que entender que la presencia de Dios es la única que te puede hacer reverdecer. La presencia de Dios es la única que te puede, gloria sea al Señor, hacer crecer en tu vida espiritual. Mira lo que dice Job. Job versículo 14, versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de la esperanza, retoñará, aún sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra sus raíces y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, versículo 9, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mira lo que Job está diciendo. Job dice que el árbol pudo haber sido cortado, se puede secar, se puede morir sus raíces dentro de la tierra, pero dice que cuando percibe la lluvia, el árbol seco y muerto vuelve a cobrar vida, vuelve a reverdecer. El árbol representas tú y represento yo. La lluvia espiritualmente, proféticamente, representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios, dando a entender que cuando su presencia viene, ella vuelve a quitar lo muerto y te mete vida. Cuando su presencia viene, ella te da vida. Por eso lo que hace la presencia de Dios cuando viene sobre una persona es que te saca la muerte y te mete la vida. Lo mismo un árbol. Cuando la lluvia viene sobre el árbol le da vida, se mete en lo profundo del árbol y el árbol vuelve a cobrar vida. Es tiempo de volver a cobrar vida. No sé qué tan seco te encuentras. No sé qué tan muerto te encuentras. No sé la visión que has perdido. No sé quién te cortó tus esperanzas, quién te mató tus sueños. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti que estás conectado. No todo está perdido. ¿Sabes por qué? Porque así como la esperanza del árbol que está seco, que está muerto, alguien lo cortó, perdió su propósito. Pero cuando percibe la lluvia, el árbol seco y muerto vuelve a cobrar vida cuando sobre él desciende la lluvia. Cuando la presencia de Dios viene sobre tu vida, le volverá a dar propósito a aquello que había perdido propósito. Le volverá a dar su funcionamiento a lo que no estaba funcionando. Volverá a levantar lo caído. Le dará vida a lo que está muerto. Mira, hay algo que a mí me impacta. La Biblia dice en el libro de Números capítulo 17 que aquella vara de Aarón
cuando hubo aquella contienda en los hijos de Israel, la Biblia dice que los hijos de Coré se levantaron en contra de Aarón. Y Dios dio una señal que él había llamado a Aarón. Y Dios le dijo a Moisés, amén, dile a las 12 tribus, cada una de las 12 tribus, llévame 12 varas. Y la vara que hiciera reverdecer, ese es a quien yo llamé. La Biblia dice que Moisés cortó estas varas y las llevó al tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Y en término de 24 horas, una vara seca reverdeció por el poder de la presencia de Dios. Esta vara representaba el propósito de Aarón. Esta vara que reverdeció representaba el llamado de Dios en la vida de Aarón. La Biblia dice que esta vara reverdeció. Esta vara echó flores, echó frutos, echó renuevos, echó ramas. Esta vara, en términos de 24 horas, pudo producir vida en aquellas áreas que tenía muertas. ¿Por qué? Porque entró en contacto con la presencia de Dios. La Biblia dice que Moisés esta vara la llevó donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios. Cuando esta vara salió del tabernáculo, salió verde, salió dando frutos. Una vara seca pudo producir porque estuvo en la presencia de Dios. Lo que a ti y a mí nos hace falta es entrar, habitar en la presencia de Dios. Esta vara entró seca, pero salió verde porque estuvo en la presencia de Dios. Esta vara entró sin flores y salió con flores. Entró sin frutos y salió con frutos de la presencia de Dios. Una vara seca pudo reverdecer porque estuvo en la presencia de Dios. Y yo creo que toda área seca y muerta que hay en tu vida, Dios le va a comenzar a dar vida por medio del toque de la presencia de Dios. Así como esta vara de Moisés reverdeció porque estuvo en la presencia de Dios, tu vida puede reverdecer, tu vida puede volver a ser construida, renovada, saturada por el poder de la presencia del Espíritu Santo. Esta vara era una vara seca, era una vara de almendra. Esta vara había un propósito de crecer, de hacer sombra, de dar fruto, pero alguien la cortó y se secó. Mas sin embargo, todo el estancamiento, el fracaso que había tenido, cuando fue a la presencia de Dios, la presencia de Dios le dio propósito a algo que no tenía propósito. La presencia de Dios hizo producir algo que no producía. La presencia de Dios hizo reverdecer algo que estaba seco. La presencia de Dios le dio vida a algo que estaba muerto. La presencia de Dios hizo dar fruto a algo que era estéril, porque entró en contacto con la presencia de Dios. Yo quiero que tú entiendas que la presencia de Dios puede hacer cosas que nada de este mundo puede hacer. Lo que te ha tenido estancado, el propósito que se ha detenido, la presencia de Dios le va a dar continuidad y le va a dar crecimiento y le va a dar propósito al llamado que Dios tiene para tu vida. Esta vara pudo desarrollar su crecimiento, pudo desarrollar su propósito. Era una vara, había nacido para ser un árbol, había nacido para dar fruto, había nacido para darle sombra a los demás. Mas sin embargo, esta vara alguien la cortó y se secó, se detuvo el propósito, se detuvo su crecimiento. Como muchos de ustedes, en tu vida hay un propósito. La Biblia dice en el libro de Efesios 2:10 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que en tu vida hay un propósito, en tu vida hay un llamado, pero yo no sé quién te ha cortado el llamado. No sé quién te cortó tus esperanzas, no sé quién te cortó, quién te mató tus sueños. Esta vara, estando pequeña, la cortaron. Era una vara, la cortaron desde pequeña. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas con el propósito paralizado. Alguien te criticó y te secaste. Alguna circunstancia vino y te deteniste en el mismo lugar. Pero ¿sabes qué? Esta vara, cuando entró en contacto donde estaba el arca en el tabernáculo, por eso Dios le dijo a Moisés, llévame esta vara al tabernáculo, llévame esta vara donde está el arca, llévame esta vara donde está la presencia de Dios. Y donde estaba la presencia de Dios, ahí hay vida, porque donde está su presencia hay vida. Esta vara pudo reverdecer, pudo dar almendras dulces, porque estuvo en contacto con la presencia de Dios. Lo que tú necesitas es entrar en contacto con la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios le puede dar vida a lo que está muerto. Cuando esta vara estuvo en la presencia de Dios en 24 horas, la presencia de Dios pudo hacer lo que por mucho tiempo esta vara no había podido hacer. No sé cuánto tiempo esta vara llevaba cortada y no producía. Mas sin embargo, en términos de 24 horas, cuando Moisés entró por la mañana al tabernáculo, la vara seca ya no estaba seca. Había vida, había ramas, había hojas,
había flores y ¿sabe qué? Tenía almendras y almendras dulces para comer. Es decir, que el propósito por la cual esta vara había nacido se cumplió cuando entró en contacto con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Déjame decirte que el propósito de Dios que ha estado estancado solamente va a cobrar vida, va a tener cumplimiento cuando entres en contacto con la presencia de Dios. Lo que nadie ha podido hacer, lo que tú no has podido hacer en tu fuerza, la presencia de Dios tiene el poder de hacerlo. Amén. El propósito que no se había desarrollado en esta vara solamente se desarrolló cuando entró en contacto con la presencia de Dios. En 24 horas la presencia de Dios le dio vida. En 24 horas esta vara reverdeció, esta vara dio fruto, esta vara echó flores, esta vara echó ramas, se expandió, porque su presencia hace que te expandas. La presencia de Dios quitó lo seco y metió la vida, quitó la esterilidad y le dio fruto. Quitó, gloria sea al Señor, el estancamiento y le comenzó a dar crecimiento. ¿Por qué? Porque estuve en el lugar correcto. Un momento con la presencia de Dios puede hacerte producir lo que no está produciendo. El propósito de esta vara se cumplió porque entró en contacto con la presencia de Dios. Lo que tú y yo necesitamos, Hernández, muchas gracias, es entrar en contacto con ese toque fresco de la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando la presencia te toca, te renueva. Cuando la presencia de Dios te toca, todo cambia. Esta vara de Aarón, esta vara seca, esta vara que representaba el llamado de Aarón, escucha bien, reverdeció en términos de 24 horas en el libro de Números capítulo 17. ¿Por qué? Porque entró en contacto con la presencia de Dios, porque estuvo en un lugar donde estaba su presencia, y donde está la presencia de Dios hay vida. Donde está la presencia de Dios hay crecimiento. Donde está la presencia de Dios no hay muerte. Todo crece, todo avanza, todo produce, todo se levanta, todo avanza. Hay visiones, hay revelaciones, hay profecía, hay sanidad, hay liberación. Donde está su presencia somos construidos. El propósito estancado comienza a tener avance. Esta vara estuvo seca, estuvo muerta por mucho tiempo. Como a lo mejor muchos de ustedes, como esta vara, te sientes seca, te sientes muerto, a pesar de que naciste con un propósito, como esta vara. Esta era una vara de almendra, la cual había nacido para ser un árbol, para dar fruto, para alimentar a otro, para hacer sombra, para ser de alivio, para dar descanso, para dar protección. Mas sin embargo, el propósito no se había cumplido. Pero ese día, cuando esta vara entró a la presencia de Dios, cuando entró donde estaba el arca, esta vara pudo desarrollar lo que por mucho tiempo no había desarrollado. Pudo tener cumplimiento en aquello que no se estaba viendo cumplimiento. Pudo tener crecimiento en aquellas áreas estancadas. Pudo producir en aquellas áreas que no estaban produciendo. Lo que tú necesitas es volver a tener contacto diario con ese toque fresco de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que tú necesitas es volver a entrar en contacto con la presencia de Dios. Ahora, Dios hizo reverdecer una vara. Ahora, cuando Dios, escucha bien, en el libro de Números capítulo 17, cuando Dios hace reverdecer esta vara, en términos de 24 horas, Dios está revelando el llamado de Aarón. Porque esta era la vara de Aarón. En la vara iba escrito el nombre de Aarón. La Biblia dice que esta vara reverdeció, revelando Dios el llamado en la vida de Aarón. Que cuando la presencia de Dios está contigo, escucha bien, vas a reverdecer. Cuando la presencia de Dios está contigo, vas a poder expandirte, echar ramas. La rama significa expansión. Vas a poder producir fruto, se va la esterilidad. Vas a poder echar flores. ¿Qué significa las flores? Las flores significa esperanza. Dios te llamó a que en tu vida haya esperanza. No solo en tu vida, sino que produzcas esperanza en otras personas que no tienen esperanza. Cuando esta vara de almendra reverdeció, le dijo adiós a la muerte. Cuando esta vara creció, le dijo adiós al estancamiento. Cuando esta vara pudo producir, le dijo adiós a la esterilidad. Cuando esta vara comenzó a expandirse, le dijo adiós al conformismo. Dios te llamó a que crezcas, pero todo ese crecimiento que tú anhelas y que Dios tiene para tu vida está en la presencia del Espíritu Santo. Por eso en esa hora yo quiero decirte, lo que tú necesitas está en la presencia del Espíritu Santo, porque en su presencia hay gozo, en su presencia hay paz. Mira, lo más lindo es cuando una persona entra en contacto con la presencia de Dios. Cuando su presencia te toca, te darás cuenta que todo cambia. Si a lo mejor tú algún día has sentido la presencia de Dios, ¿cómo tú te sientes
o cómo yo me he sentido cuando siento la presencia de Dios. Puedo estar cargado, puedo estar frustrado, pero cuando siento su presencia, la carga se disuelve. Porque cuando su presencia se derrama, ella quita el cansancio, ella quita el estrés, quita el aburrimiento, quita la depresión. Mira, todo cobra sentido cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Un toque de la presencia de Dios tiene tanto poder que la depresión se va. Te sientes renovado, te sientes energizado, te sientes construido. La presencia de Dios tiene un poder de renovarte, de restaurarte, de levantarte, de ungirte. La presencia de Dios quita toda esterilidad, quita toda muerte, toda sequedad espiritual, toda depresión se va. Cuando la presencia de Dios te toca, ella te renueva. Porque cuando su presencia se derrama, el estancamiento se disuelve. Cuando la presencia de Dios se derrama sobre nosotros, nos comienza a dar vida, le comienza a dar propósito, sentido en aquellas áreas que hemos perdido sentido, que hemos perdido el propósito. Todo lo que tú sientes que no cobra sentido, cuando su presencia viene, sientes que lo que no tenía sentido vuelve a cobrar sentido. Cuando la presencia de Dios nos toca, nos llena, nos satura, nos levanta, tú sientes que eres construido. La presencia de Dios cuando se derrama, cuando te toca, ese fluir fresco de la presencia de Dios te construye, te renueva, te levanta, te da nuevas esperanzas, te da nueva fuerza. La presencia de Dios quita de tu vida todo estancamiento, todo cansancio que hay en tu vida. La presencia de Dios cuando viene te renueva, porque un toque de su presencia te hace como renacer de nuevo. Escucha bien, cuando la presencia de Dios te toca, te hace renacer. Cuando yo he estado cargado, he estado estresado, he estado a lo mejor triste, pero cuando la presencia de Dios me toca, me siento como que he renacido de nuevo. Te sientes como nueva criatura, te sientes como un niño, con una fuerza, con un deseo de vivir, con un deseo de seguir enfrentando, de seguir luchando cada día más, porque la presencia de Dios te da vida. La presencia de Dios transforma tus pensamientos, transforma tu visión, transforma la tristeza en gozo, transforma, escucha bien, la confusión por dirección. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Cuando Moisés subió al monte, en el libro de Éxodos, capítulo 34, la Biblia dice que Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches. Cuando Moisés subió al monte, la nube de Dios llenó el monte. La gloria de Dios llenó aquel monte. La Biblia dice que la nube llenó el monte donde estaba Moisés. Y por 40 días Moisés estaba siendo alimentado, siendo nutrido, siendo construido por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Éxodo 34, 29 dice que después de que Moisés descendió del monte, después de estar con Dios 40 días y 40 noches, la Biblia dice que el rostro de Moisés resplandecía como el de un ángel. ¿Por qué? Porque había estado en su presencia. La presencia de Dios transformó la vida de Moisés. 40 días que Moisés estuvo habitando en su presencia, postrado, adorándole, siendo construido, siendo renovado, siendo saturado, siendo energizado por la presencia del Espíritu Santo. Cuando Moisés desciende del monte, el rostro de Moisés resplandece. ¿Por qué? Porque Moisés había estado en la presencia de Dios. Lo primero que hizo la presencia de Dios con Moisés en esos 40 días y 40 noches fue que lo transformó. Lo primero que va a hacer la presencia de Dios cuando tú tienes contacto diario con ella es que te va a transformar. Va a comenzar a llenarte. El hombre o la mujer espiritual que está desnutrida, que está debilitada, va a comenzar a ser fortalecida. La confusión va a comenzar a ser cambiada por dirección. La tristeza será transformada por gozo. Tu lamento será cambiado por baile. El gozo de la presencia de Dios vendrá sobre tu vida cuando tú habitas en su presencia. La Biblia dice que todos los hijos de Israel podían ver cómo el rostro de Moisés resplandecía. Los hijos de Israel podían ver que en Moisés había algo diferente. ¿Por qué? Porque Moisés estuvo hablando con Dios en la presencia de Dios. Moisés comenzó a llamar la atención que todos los hijos de Israel miraban que el rostro de Moisés resplandecía, que lo que Moisés tenía no todo el mundo lo tenía. ¿Por qué? Porque Moisés acababa de estar en la presencia de Dios. Moisés acababa de estar con Dios, siendo construido, siendo renovado, porque eso es lo que pasa cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios. La presencia nos transforma, nos hace ser diferentes. Todos los hijos de Israel podían ver que en Moisés había algo diferente. Moisés comenzó a llamar la atención por la presencia, por el resplandor de la presencia de Dios que cargaba en su rostro.
Ahora, ¿por qué Moisés llamaba la atención? No porque era Moisés, sino porque Moisés cargaba algo de Dios dentro de él. Moisés llamaba la atención no porque él era Moisés, sino porque él cargaba algo de Dios en él. Y cuando tú cargas la presencia de Dios, vas a comenzar a llamar la atención en otras personas, no por quien tú seas, sino por lo que cargas de Dios en ti. Moisés, la gente fijaba la mirada en él porque cargaba la presencia, la gloria de Dios venía plasmada en el rostro de Moisés. La Biblia dice, Éxodo 34, que la gloria de Dios reposó. No solo la nube, sino que la gloria, Moisés vio la gloria de Dios en el monte. En el libro de Éxodo 34, la Biblia dice que el monte fue lleno de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios llenó aquel monte. Por eso cuando Moisés desciende, el resplandor de la gloria de Dios, Moisés fue afectado, fue tocado, fue llenado por ese toque de la gloria y de la presencia de Dios. Por eso el rostro de Moisés viene revelando que él había tenido contacto con la gloria de Dios y que había estado en la presencia de Dios. Por eso el resplandor de la gloria de Dios quedó plasmada, pegada en el rostro de Moisés, dando a entender que Moisés había estado con Dios y que había visto la gloria de Dios. Dios siempre se le quiso revelar a Israel, pero Israel tuvo miedo. Israel no quería escuchar a Dios o acercarse a Dios. En un momento Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que yo me manifestaré mañana, santifícalo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Israel tuvo miedo. Dios quería revelárseles a Israel para que Israel lo conociera, pero Israel tenía miedo. ¿Qué le dijo Israel a Moisés? Habla tú con Dios, pero nosotros no, porque vamos a morir. Israel le tenía miedo a Dios. Mas sin embargo, Dios quería revelárseles personalmente a los hijos de Israel. Dios quiere revelarte personalmente a tu vida. Dios quiere revelarse a tu vida personalmente. Pero sabe que los hijos de Israel tenían miedo. Los hijos de Israel, escucha bien, los hijos de Israel, gloria sea al Señor, tuvieron miedo. Mas sin embargo, cuando Moisés desciende del monte, el rostro de Moisés resplandece. Porque en Moisés había algo diferente. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Dios quería que los hijos de Israel miraran su gloria. Escucha bien. Dios quería que los hijos de Israel miraran su gloria, pero los hijos de Israel tenían miedo. Ellos preferían que Moisés les revelara a Dios y no que ellos mismos conocieran a Dios, porque tenían miedo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como Dios quiso mostrarle la gloria de Dios a Israel, e Israel no quiso, tuvo miedo. ¿Qué hizo Dios por medio de Moisés cuando estuvo en el monte? Dios le plasmó un poco de su gloria en el rostro de Moisés, para que a través del rostro de Moisés el pueblo pudiera ver y conocer la gloria de Dios en el rostro de Moisés. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el resplandor donde Él habita. La Biblia dice que Él habita en luces inaccesibles, una gloria muy fuerte. Hay un resplandor donde Él es santo, y por medio del rostro de Moisés Dios plasmó su gloria para que los hijos de Israel pudieran ver la gloria de Dios por medio del rostro de Moisés. Dios quiso revelarle la gloria a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel tuvieron miedo.